buenos días, profesor. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Ya van ingresando las compañeras y los compañeros. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? También acá ya. Finalizando ya. Un poco bien, profesor. Yo. Muy bien. Con una gripe horrible, profe. Cuidado, cuidado. No olviden que hay que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, la mascarilla. No hay que descuidarnos, ¿ya? Algunos datos estadísticos muestran, bueno. Bien, ya estamos en sesión. ¿Hay cuántos compañeros? 8. Ahí se está uniendo el compañero. Muy bien. Vamos empezando ya. Voy a mostrarles nuestra pantalla. La misma que hemos estado trabajando en el transcurso de nuestras sesiones. Ahí está. Confirmen por favor si lo visualizan. Sí, profesor. Muy bien. Vamos a iniciando entonces. Hemos estado viendo las medidas de tendencia central, ¿verdad? Entre ellas ya vimos la media, también conocido como promedio. Hemos visto la mediana, o sea, lo que el 50% de la población o la muestra dicen. Y ahora vamos a la moda, ¿no? Quizás uno de los temas más intuitivamente fácil de comprender. Inclusive, este nombre de moda se utiliza bastante en nuestro idioma, ¿no?, de diálogo normal, porque tiende a entenderse como lo que más, ¿no? Mira, lo que está de moda, ¿no? Estadísticamente, la moda es el dato que más se repite. Nada más, fácil. El dato cuya frecuencia es más alta, ya estoy siendo más estadístico en la definición, el dato cuya frecuencia es más alta es considerado la moda, o sea, el dato que más se repite. En ciertos datos o en ciertos grupos de datos pueden existir, Buenos días. ¿qué tal? En ciertos grupos de datos pueden existir eh, varias modas. Va a haber pues dos datos que se repiten con la misma frecuencia. Entonces diremos que esos datos son bimodal. O sea, que hay dos modas. Si hay tres datos que repiten con la misma frecuencia, trimodal, ¿no? O sea, hay tres valores, ¿no?, que son más frecuentes en la muestra o en la población de estudio. Muy bien. Vamos a nuestro material que por cierto ya he subido a la plataforma. Y si es que no lo tiene, permítame, voy a compartirles también acá en nuestro chat, ¿ok? Mientras se va uniendo una compañera. Deme un momentillo. Ahí les estoy compartiendo el material de la clase de hoy también por nuestro chat. Me confirma si ya les llegó para que lo puedan descargar después, etcétera. Sí, ¿Sí? profesor. Ya Muy bien. llegó. Excelente. Continuamos entonces. Continuamos. Vamos a ver entonces, acá hay un ejemplo que están resueltos y otros por resolver, ¿no? ¿Cómo se calcula la moda? Vamos a ver casos netamente para datos no agrupados. O sea, no vamos a estudiar en esta sesión casos para datos que están con intervalos.
¿ok? Solamente vamos a ver casos en donde están los datos sueltos, no se ha representado en intervalos ni en un cuadro, simplemente están sueltos. ¿Cómo se determina ahí? Para entender. Observemos este dato. Ejemplo, dice acá. Acá tenemos una serie de datos, miren, de números. 6, 3, 9, 6, 6, 5, 9, 3. ¿No? Muy bien. Acá concluye. La moda es 6. ¿Correcto? ¿Por qué? Es el dato, ¿no?, que se repite más veces. Cuando nosotros tengamos que resolver un caso como esto, permítame copiar acá el ejemplo número 1. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer para trabajar en forma ordenada es lo que he dicho, ordenar los datos. Por lo general siempre se ordena, igual que como trabajamos con la media, de menor a mayor. ¿Ok? Entonces en el caso tenemos, miren, 3, 3, luego viene 5, 6, 6, 6, correcto. Un poquito por acá. Después tenemos 9, 9. Bien, a ver, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Muy bien. Entonces siempre es importante ordenarlo. Una vez que están ordenados, podemos determinar que el valor de n, ¿no? O sea, cuántos datos tenemos, es 8, ¿verdad? 8 datos. Y luego el valor de la moda, que se simboliza así, es m sub o, ¿ya? Acá he hecho un poquito medio feo mi moda. O sea, es la letra m mayúscula y la letra o como subíndice, es la moda. O simplemente como en algunos libros ponen moda, nada más. Y luego debemos determinar en estos datos cuál es el que más se repite. Y fíjense, es el dato cuyo valor es 6, el que se repite más veces. En realidad se repite 3 veces, ¿no? 3 veces. Entonces, como ese dato es el que más se repite, entonces puedo yo concluir que el valor de la moda es 6. Interpretación. Bueno, en este caso son números sueltos a la vez, ¿no? Podemos empezar nuestro tenor de los datos recopilados en la encuesta. Se observa que, ¿no?, el valor que más se repite o el valor que tiene mayor frecuencia o el valor de la moda, también pueden concluir, es 6. ¿Ya? ¿Y qué puede ser ese 6? Y ahí se adiciona pues nuestra variable que estamos estudiando, ¿no? 6 puede ser la edad, 6 puede ser, no sé, un valor de un estudio, ¿no?, de un test, etcétera, ¿no? Simplemente es la conclusión a la cual podemos llegar. Y ojo, el valor de la moda, ¿no?, a pesar de que es una medida de tendencia central, a pesar de que por lo general su estudio corresponde a datos cuantitativos, el valor de la moda se presta, es un estadígrafo que se presta para poder interpretar datos de variables cualitativas. Profe, ¿cómo así? ¿Recuerdan ustedes cuando en cursos anteriores veíamos la construcción de una tabla de frecuencias para datos cualitativos? Por ejemplo, ¿cuál es su color favorito, ¿no? Amarillo, rojo, azul, ¿no? ¿Cierto? En esos datos cualitativos, por ejemplo, no podríamos determinar la media o el promedio. ¿En base a qué? ¿Cómo? Ni tampoco la mediana, ¿no? O quizás intentando un poquito, ¿no? Pero sí la moda se presta para la interpretación de datos cualitativos. ¿Por qué? Porque es bien simple. Es el dato que más se repite, nada más. El dato que más se repite. O sea, es la frecuencia más alta. Entonces, el estadígrafo, la moda, se presta para ser utilizado en datos cualitativos, ¿ok?, como también en datos cuantitativos, ¿no? El valor de la moda.
Bien, regresando a nuestro caso. Entonces, fíjense ustedes, es relativamente sencillo determinar el valor de la moda para datos no agrupados. ¿Ya? Un momento, están ingresando los compañeros. Vamos al siguiente caso. Aquí está. Voy a hacer un recorte, me permite un momento, vamos a hacer un recorte. Aquí está. Estos son datos sueltos al azar, ¿no? O sea, no es propiamente un enunciado estadístico, porque en un enunciado estadístico ustedes saben que necesitamos pues que nos determinen cuáles son nuestras variables de estudio, qué estamos estudiando realmente. Bueno, acá simplemente lo que se trata es de que el alumno gane un poquito de experiencia, operabilización, o sea, cómo determinar este estadígrafo, ¿ya? Será ya pues en los cursos más avanzados, por ejemplo, de investigación, en donde ustedes utilicen este dato, ¿no? Muy bien. En el ejemplo 2, fíjense, tenemos más datos sueltos, ¿no? Entonces lo que debemos hacer, lo primero, no olviden, es ordenarlos. Vamos ordenando, ¿no? De menor a mayor. Ustedes fíjense, el menor de los datos es 3. Ahí está. Voy marcándoles. ¿Hay otro 3 por acá? No hay. El siguiente es 5. Muy bien. Este. ¿Hay otro 5 por acá? No hay. Luego sigue 7. Fíjense que voy marcando. Cuando ya los datos son una cantidad determinada y a la vista a veces no te ayuda, pues nunca está de mal también ir marcando, ¿no? Después viene el siguiente número menor, será pues 12, ¿no? Acá está el número 12. Después tendremos el número 13. Una sola vez se repite el número 13. He exagerado con el punto y coma. Después tendríamos el número 14, punto y coma, que también se repite una sola vez. Bueno, no se repite, ¿no? Luego tenemos el número 20, el 23, nuevamente el 23, y por último, 39, 23 nuevamente, 3 veces se repite el 23, ¿no? 39 y 40. Muy bien, para tener un control vamos sumando, vamos contando cuántos datos tenga. 1, 2, 3, 4, 5. A ver un momentito, a que le paso a una compañera. Nuevamente contamos. 1, Profesor, falta 2, 23. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, tiene razón, acá me he olvidado de esos datos. Vamos a borrar acá. Hay un 23 más. Después del 23 hay un 29, ¿no? Después tenemos un 40. Y por último un 56. Ahí está. Listo. Si ustedes... 39, Juan. A ver, 39, correcto. Muy bien. También falta el 30. Borramos. 39. 40 y 56. Ahí queda entonces una demostración. Porque es importante estar marcando los datos después que hacemos el conteo. La vista nos puede fallar. ¿Ok? Y acá también puede surgir una consulta respecto a lo siguiente. Profesor, ¿por qué ordenamos si ahí tenemos los datos y a veces a simple vista podemos contar cuál es el dato que más se repite? Efectivamente, podríamos trabajar así. O sea, podríamos obviar esta parte de ordenar. Pero, acá viene el pero, por lo general, cuando se están calculando medidas de tendencia central, normalmente se calculan los 3 valores, promedio o media, mediana y moda, ¿no? Y si vamos a calcular la mediana, obviamente debemos ordenar los datos. Entonces, al momento de ordenar los datos, no solamente gano
como su nombre dice, orden, sino que ya se pueden visualizar, o sea, a una simple vista, con un vistazo, podemos determinar cuál es el dato que más se repite. Y si en caso estaremos calculando la media, cuál es el dato que ocupa justamente la mitad de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí, ya una vez ordenado, podemos observar que el valor de nuestra moda es, o sea, el dato que más se repite es, ¿cuál es? El 23. El 23, ¿no? Se repite 4 veces en realidad. Entonces, no se pone, ojo a esto, a veces semestres anteriores he visto eso, ¿no? Me escriben el valor de la frecuencia. No, no, no. Se pone el dato que más se repite. O sea, en este caso es 23. Interpretación, el valor de la moda o el dato que más se repite en este estudio puede ser la edad. Imagínense que ustedes estén haciendo un estudio respecto a la edad de una comunidad, ¿no? De un pueblo, o de un grupo de estudiantes, o un grupo de alumnos, etcétera. Entonces podemos determinar que el valor de la moda o el dato que más se repite es 23, ¿no? Eh, no olvidar que las medidas de tendencia central son estas: media, mediana y moda, ¿correcto? Entonces, la media, mediana y moda tienen una interpretación en el análisis de los datos, pero más que todo, eso sí, más que todo, se tiende a utilizar estos números, estos valores, en otro tipo de cálculos, por ejemplo, ¿no? Y acá voy a adelantarme, para determinar la desviación estándar. Profe, ¿qué es eso? Es un estadígrafo, la desviación estándar es un estadígrafo o es otro valor que se calcula para ver qué tan representativo son los datos que nosotros estamos tomando, ya que es un número que bajo ciertos parámetros nos indican que nuestros datos son representativos, nuestra investigación está muy bien, está yendo por buen camino, o por el contrario, hay datos que no están, nuestros datos no están representativos, hay datos muy grandes o muy pequeños, tienen mucha dispersión. Ya esto seguramente lo hablarán con su asesor cuando les toque hacer una investigación y seguramente les va a sugerir: debemos hacer otra encuesta o debemos centralizar nuestra población de estudios de otra manera, etcétera. ¿Ya? Son cálculos previos que se hacen y que nos ayudan como filtro para determinar por dónde va nuestra investigación. ¿Ya? Entonces, más que utilizarlo e interpretar, estos datos nos sirven para referenciar otros cálculos futuros, entre ellos la desviación estándar, porque con esos cálculos podemos determinar, o el investigador, ustedes pueden determinar qué tan representativos son sus datos. Representativo me refiero a que con qué porcentaje de fiabilidad su investigación va a describir lo que realmente está pasando en esta población. ¿Sí? Entonces, si hay una dispersión muy alta, quiere decir que sus datos serían poco representativos. ¿Y esto se debe a qué? Ah, muy bien, ya con su asesor de repente se pondría a analizar: no, es que hemos tomado nuestra encuesta y no hemos tenido cuidado de repente de sesgar nuestra población, ¿no? O no hemos encuestado a las personas adecuadas, o las preguntas realizadas han sido muy abiertas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nuevamente, estos datos de la medida de tendencia central, más que eh, buscar e interpretar el comportamiento de la población, también ayudan para poder determinar la representatividad de estos. ¿Cómo? Utilizando estos valores para calcular otros valores adicionales. Muy bien. Vamos al siguiente caso. El ejemplo número 3. Permítame hacer un recorte. El 3 y el 4. Y lo vamos a poner por acá. Allí está. Nos dice ahí, en el ejemplo 3 y en el 4, ¿no? Vamos a el paso 3. Lo primero es ordenar los datos.
Entonces, como son pocos, creo que no es necesario estar marcando. Vamos, primero viene el 8, luego el 15, luego el 19, nuevamente el 19, ¿no? Luego el 28, el 29 y creo que por último el 35. O me ha faltado algún dato. A ver, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Correcto. Muy bien. Y nuevamente, fíjense qué fácil. El valor de la moda aquí. ¿Cuál será? ¿Cuál es el dato que se repite? El 19, profesor. Correcto, ¿no? Entonces el valor de la moda es 19. Facilito, ¿no? Vamos al siguiente caso. Y para el último caso ya está ordenado. ¿Ya? En el siguiente caso ya está ordenado los datos. ¿No? Díganme ustedes, ¿cuál será el valor de la moda en este último caso, en el caso 4, que ya está ordenado? ¿Se observa? Profesor, pero hay el número 3 y el número 6 que hay. 3 de cada uno. Correcto. Muy bien. Entonces, en el caso 4, podemos concluir que tenemos un caso de frecuencia bimodal. ¿Qué significa eso? Que hay dos modas. ¿Sí? Y se puede prestar. Vemos de que el dato 3 y el dato 6 se repite la misma cantidad de veces, o sea, tienen la misma frecuencia. Entonces, vamos a tener acá dos modas. ¿Correcto? 3 y 6. Fíjense. ¿Ya? Por eso, si nosotros vamos a querer determinar el valor de la moda, puede ser que se presenten estos casos en donde tengamos no uno, sino dos y a veces hasta tres valores de modas. ¿Ya? Algunos casos en particular que pueden haber. ¿Ya? Casos particulares. Voy a poner acá casos particulares. Pocos raros, pero sí se presentan. Primero, puede existir una distribución de datos, o sea, una serie de datos, donde ninguno de ellos, ¿ya? Ninguno de ellos, ¿no? Se repita, ¿no? Constantemente, o sea, más de una vez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, si tengo acá 1, 2, 5, 8, 12. Fíjense, con estos datos podríamos determinar una media, correcto, podríamos determinar una media. Podríamos determinar una mediana, sí, podríamos determinar una mediana, pero no una moda. En estos datos no se puede determinar la moda porque no existe uno de ellos que, ¿no?, sobresalga respecto a los otros. Cada uno de los valores se repite la misma cantidad de veces. Incluso se pueden presentar casos donde genere un poquito más de detalle. Por ejemplo, miren esto, 2, 2, 8, 8, 7, 7, 20, 20. Entonces acá ustedes pueden decir, profe, mira, acá hay 1, 2, 3, 4 modas. En estos datos también se podría representar y calcular una media. También se puede ordenar y calcular una mediana. Pero tampoco acá se podría determinar una moda. Profesor, pero ahí tenemos que los datos se repiten, sí. Se repiten la misma cantidad de veces. Todos los datos se repiten la misma cantidad de veces. Todos los datos se repiten dos veces. Entonces acá no hay moda. ¿Ok? ¿Cuándo podríamos decir que tenemos una moda? Cuando uno de ellos ya se repite más veces que los demás, por ejemplo. Que tenga 3 veces el valor de 20. Entonces la moda es 20. Pero cuando todos los datos se repiten o tienen el mismo valor de la frecuencia,
O sea, todos tienen, miren, el número 2 se repite 2 veces, el número 8 2 veces, el número 7 2 veces, el número 20 2 veces. Simplemente acá se concluye que no podemos tener una moda. Si los otros dos que hemos visto, sí puedo calcular una media, sumar y dividir entre n, sí puedo determinar la mediana, ordenarlos y ver cuál es el punto del medio, pero no la moda. ¿Ya? Estos son los dos casos en particular. Otra cosita más, no se concluye acá que la moda es cero. No, 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 no. Porque cero también es un número. Simplemente en estos casos en particular se concluye que no existe el valor de la moda. O sea, no hay un dato representativo que se repita una cantidad de veces diferente a los demás. ¿Ya? Si no hay datos que se repiten o todos los datos se repiten la misma cantidad de veces, se concluye que no existe una moda representativa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ha estado difícil esto? No, profesor. Ustedes, a modo de actividad y como última actividad, van a resolver los dos casos que están propuestos acá en ejercicios. ¿Ok? El caso 1 y el caso 2. Sumado a los casos que ya tenemos, de la media tenemos 2, ¿verdad? De la mediana tenemos 2, ahí son 4. Y de la moda tenemos 2 más, son 6. Entonces en total tenemos 6 casos. ¿Correcto? 6 casos. Profesor, me pregunta, ¿cuáles eran Consulta. los ejercicios de la mediana? A ver si no me equivoco, creo que están acá. Un momentillo. Está haciendo lento la condenada. Acá está. Estos son los datos, estos son los casos que hay que resolver en la mediana. El 1 y el 2. Uno es para casos par y otro Ya, para pues, casos muchas impar. gracias. Excelente. Bien, volviendo a nuestro material. Como les decía, ustedes tienen que resolver el caso 1 y 2 de ejercicios propuestos de cálculo de la moda. Como pueden ver, igual que la explicación que acabamos de hacer, son casos netamente de datos no agrupados. O sea, no está, aquí en particular hemos trabajado, por lo menos yo he optado a trabajar no con datos agrupados. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? Profesor, una pregunta, disculpe, respecto a la moda. Sí, Jorge, dime. Solamente puede existir una moda y dos modas como máximo. No, no estamos diciendo eso, Jorge. Hemos dicho No, de sino que puede haber agrupación de datos donde existe una moda. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4. Incluso tiene nombres propios. Bimodal, o sea que hay 2 datos que se repiten. Trimodal, o sea que hay 3 datos que se repiten. Tetramodal, o sea que hay 4 datos que se repiten. Raras veces tendrás casos donde hay 5 datos que se repiten. Ya seguramente cuando estés haciendo tu investigación, cuando te topes con eso, sospecharías, ¿no? De repente has apuntado mal los datos, etcétera, etcétera. ¿Ok, Jorgito? está bien, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. También voy a mostrarles la pantalla en donde ustedes, fíjense, ya tenemos acá, ya he habilitado la opción para subir nuestra actividad. ¿Ya? Ahí está la opción para subirnos. Profe, ¿qué vamos a subir acá? Ahí ustedes deben subir sus 6 casos resueltos. Profe, lo puede hacer en Word, donde sea, pero hazlo. Lo que normalmente están haciendo las compañeras y los compañeros es resolverlo como lo están haciendo en sus cuadernos y simplemente le toman una captura, una foto, ¿verdad? Y lo suben, ¿no? Lo suben, ¿no? Son 6 casos, una foto por cada 2 casos, son 3 imágenes, suficiente, y se revisa. ¿Ok? Entonces creo que
no hay complicación, ya tenemos experiencia en esto. La fecha que he puesto de cierre para esta actividad es hasta el 18. O sea, hasta la siguiente semana, el sábado, tienen ustedes tiempo para poder enviar y subir esos 6 casos. De requerir más tiempo, por favor avíseme por el chat de nuestro grupo, ¿no? Profesor, ha pasado esto, etcétera, no se puede para hacerlo, ¿no? Lo cierto es que en las siguientes semanas ya nosotros nos van a estar alcanzando ya la parte de jefatura académica, los registros oficiales para ir ingresando ya las notas, ¿no? Para poder compartirles, ¿ya? Aquí Damari me hace la precisión, son 7 casos, ya muy bien Damari, gracias por la precisión, 7 casos. Pero hay que cumplir, hay que hacerlo, ¿ya? Muy bien.